Continuamos con nuestro estudio de la identidad de una iglesia sana, pero esta es la parte que va a identificar a los hombres jóvenes. Entonces tengan ahí listo la parte que nos corresponde en la epístola de Tito, capítulo 2. Ustedes recordarán que esta epístola todavía no lo vamos a leer, solamente estamos introduciéndonos al tema. Como ustedes se pueden dar cuenta, recordarán que esta epístola se caracteriza por ser una epístola evangelística, una epístola evangelística. Realmente es una epístola que habla, por supuesto, de llevar el evangelio. Lo hemos repetido en numerosas ocasiones, que la razón por la cual la iglesia existe, la razón por la cual la iglesia está edificada y todavía estamos aquí en tierra, la razón principal es justamente para ser agentes del mensaje de salvación. Esa es la razón por la que tú eres hijo de Dios. Esa es la razón por la que tú eres cristiano. Seas agente del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es para tener un título y sentirse confortable con eso y creer que se nos ha otorgado grandes beneficios, por decir así. No, es para establecer tu vida en la salvación y en el plano espiritual y llevar el evangelio a toda criatura. Para eso fuiste salvado, es decir, ya no estás condenado, ya no eres libre de la condenación eterna, por lo tanto tienes que llevar el evangelio a otras personas que no lo conocen. Así que esto es lo más importante. Y en este punto creo que la mayoría de los evangélicos estamos hasta cierto punto de acuerdo, ¿no? Si hiciéramos una encuesta en cuanto a las diferentes iglesias evangélicas, en cuanto al propósito fundamental por el cual estamos aquí, estoy casi seguro que coincidiríamos la mayoría de las iglesias en este propósito que les estoy mencionando. Estoy seguro. La parte o el aspecto por el cual no estamos todos de acuerdo es el método que usamos para llevar el evangelio. El método para evangelizar es distinto. Y en un sentido, pienso a la luz de lo que estamos observando, la iglesia está confundida en parte en cuanto a la metodología y a los medios que se utilizan para llevar el evangelio a las personas, para alcanzar a los perdidos. Por ejemplo, muchos evangélicos han adaptado o han creído que para alcanzar al mundo tenemos que imitar al mundo. Eso no es así. En otras palabras, la idea es que debemos presentar de alguna manera una imagen que nos haga atractivos, copiando el esquema que el mundo tiene o la manera de ser, imitando algunas técnicas incluso en general para venderles la idea. A ese grado hemos llegado. Y es una pena, ¿no? Llevar medios ilícitos para atraer a la gente, pues no es realmente sabio ni espiritual. El domingo antepasado les mencioné un libro que se llamaba Santos del Mundo o Santos Mundanos. No sé si ustedes recuerden que hace 2 semanas aproximadamente hablábamos de eso. Y habla de los puritanos y una diferencia abismal que existía entre esos creyentes y los que hoy, en su afán de alcanzar a los perdidos y a la iglesia cristiana de hoy, han adoptado en su iglesia. Ellos yo creo que jamás se involucrarían en algún aspecto o en algún método que usamos actualmente en la iglesia de nuestros días. Yo creo que no, yo creo que se desmayarían, se volverían a morir al ver lo que estamos haciendo, al ver que la iglesia cristiana está siendo devaluada en cierto sentido y afectada y también contaminada con métodos ilícitos que, lejos de traer a los creyentes, traemos una bola de personas que nada más están esperando beneficios y beneficios y beneficios, porque el evangelio ahora se ha convertido simple y sencillamente enfocado hacia el hombre, hacia el beneficio del hombre. Y es una tragedia.
Estamos viviendo, hermanos queridos, una tragedia increíblemente fenomenal. Una tragedia. Parecería que lo que motiva a muchas iglesias es tratar de no dar una mala impresión, por decir así, fíjate nada más qué ironía, ¿no? Una mala impresión a la gente con convicciones y conducta claramente bíblicas. Y estamos predicando, yo no me siento parte del equipo, y están predicando y demuestran un evangelio inofensivo. ¿Qué es eso? Porque la verdad es que un evangelio claramente comunicado y una conducta, escuchen esto, un evangelio claramente predicado juntamente con una conducta piadosa es lo que verdaderamente impacta a la gente. Siempre va a causar ofensa a la gente cuando ven estas dos posturas. A quienes les compartes, si ven en ti algo distinto, algo diferente, entonces realmente vas a impactar. Y no es que tratemos de ofender, y a ofender también, y no es que tratemos de ofender a nadie, realmente no. Pero el evangelio en sí es ya ofensivo en realidad. Y si no quieres ofender a nadie, pues no hables la verdad, punto. Tú no quieres ofender a nadie, pues no hables del verdadero evangelio. Dales ahí una mezcla ahí de beneficios personales y no hables el evangelio como es. Entonces, pues, actualmente se predica un evangelio light, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Si no hablas el verdadero evangelio, vas a hablar del evangelio light. Un evangelio barato, deficiente, que a nadie impresiona. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta del peligro que estamos viviendo actualmente en la iglesia de hoy? Es real, es verdadero. El pastor MacArthur, en un libro que escribió hace años, Difícil de creer, ¿se acuerdan ustedes? Muchos de ustedes lo tienen, ¿no? ¿Qué dice? Dice que el pecador no debe sentirse cómodo ni debe sentirse a gusto cuando es confrontado con su pecado. No se va a sentir a gusto. Y el propósito que seguimos como una iglesia es predicar el evangelio y ser un testimonio del evangelio. O sea, predicas y eres testimonio a la vez. Esta es la parte más importante. Y un incrédulo no puede sentirse cómodo con esa postura. Ya no digamos con el mensaje, tan solo con tu postura. No va a sentirse cómodo de ninguna manera. Y muchas iglesias no quieren ofender a nadie y entonces implementan métodos mundanos en los cuales no hay conversiones verdaderas. Y con tal de tener lleno, pues devalúas el mensaje de Jesucristo. Devalúas el mensaje del evangelio. ¿Y qué pasa? ¿Hay conversiones ahí? No hay conversiones. La iglesia entonces manifiesta el espíritu del mundo en lugar de ser la sal de la tierra. ¿Te das cuenta? Esta es la parte importante y medular. Si tú eres la sal de la tierra, si realmente es la sal de la tierra, impactas al mundo. Y ser influencia en la sociedad donde realmente llega, o mejor dicho, haga la diferencia entre tantos grupos y tantos sectores cristianos que existen en el mundo. El mundo desgraciadamente ha penetrado en la iglesia, lo decía el pastor MacArthur también, y no solamente él, lo llegué a leer también, por supuesto, con Spurgeon, ¿no? ¿Cuántos conceptos ahí han entrado a la iglesia? ¿Cuántos conceptos del mundo? En lugar de que la iglesia impacte a este mundo perdido, no, el mundo está entrando ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios establece como el medio para alcanzar al mundo con el mensaje de salvación? Bueno, la epístola de Tito precisamente nos la está mostrando. La epístola de Tito contesta esa pregunta. La plataforma evangélica más poderosa y eficaz es el testimonio de la iglesia. Tenemos que entender eso. Se los he dicho una y otra vez, totalmente, constantemente.
Una vida transformada, una conducta piadosa, personal y colectiva es el elemento más poderoso en la proclamación del mensaje de salvación. No es propiamente con algún tipo de técnica o estrategia ahí, para nada, para nada. Entonces, si el mensaje de salvación no está acompañado por una vida que respalde lo que estás predicando, mira, las muchas palabras no me dejan ver lo que dices. Ese es el punto. Si no está respaldado por una vida de santidad, un compromiso con Cristo que demuestre que tus hechos, que con hechos, tu relación con Él, el mensaje no tendrá impacto. Si no eres ordenado con tu vida espiritual, y no lo estoy diciendo para beneficio de la iglesia, mira, con tu vida espiritual en todos los conceptos de mayordomía, ofrenda, puntualidad, búsqueda de la santidad, búsqueda de alimento espiritual. Si no va acompañado de eso, si tu vida es un desorden, vienes cuando quieres, cuando puedes, cuando se te atraviesa cualquier cosa, ya no puedes venir a congregarte. Y mira, no dejando de congregarse, ¿no? Y no está hablando ahí de que te ausentes un mes, 2, no. Una sola vez. Mira, un día estaba aquí el pastor Alex Montoya, que aprecio mucho y quiero mucho. Vino aquí a dar una conferencia de Master Academy con relación al seminario y él decía, mira, a mí una persona vino a pedirme consejería. Pastor, quiero que me dé una consejería. ¿Viniste el domingo pasado a la iglesia? No pude venir. Entonces no. Tú dices, ay, qué cruel, ¿no? Pero fíjate, cuando no hay compromiso con lo esencial de la vida cristiana, ¿cómo esperas que te den todo tipo de servicio, no? Como si, ¿por qué o para qué? Si tú mismo no estás cumpliendo con lo esencial. Entonces, volviendo al punto, el mensaje, ¿cómo tiene que ser? Mira, el Señor Jesucristo resumió esta verdad cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ¿se acuerdan? Y que glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Es como lo que les decía la semana antepasada, para convencer a alguien que Dios te da gozo, amor, necesito mostrar en vivo mi vida distinta a los demás, que tenga gozo, amor, paz, alegría. ¿Cuántos de ustedes vinieron al Evangelio por el testimonio de vidas transformadas? Estoy seguro que vieron de alguna u otra manera, aunque recibieron el mensaje, y el mensaje es el que realmente justifica, o mejor dicho, impacta. El mensaje es el que hace la obra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma perfecto. Pero muchos de ustedes fueron impactados por la vida transformadora o transformada de alguien. Alguien te predicó y viste su vida cambiada. Y yo creo que sí, ¿no? Y cuando uno de nosotros fuimos afectados de alguna manera, incluso antes de oír la palabra, escuchar el mensaje de salvación, vimos el testimonio de alguien que vivió delante de nosotros una vida distinta y transformada. Espero que así haya sido, ¿no? A lo mejor no tanto, ¿no? Porque pero esa es la costumbre de algunos, ¿no? Mira, no te fijes en mí. Yo estoy lleno de defectos. Fíjate en el Evangelio. Qué manera de evadir su responsabilidad, ¿no? Qué manera de justificar tus malas actitudes. Qué manera de irse por otro lado y mostrar realmente una vida distinta. Mira, estamos rodeados de gente que así predica. En mí no te fijes. Yo voy a cometer pecados. Ay, pues qué bonito líder tengo, ¿no? No, hermanos, realmente el Evangelio es predicado con tu actitud. Y si no es así,
Entonces no sé qué tipo de evangelio sea. Por eso el versículo 10, mira lo que dice aquí: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿No lo dijimos la semana antepasada? No defraudando. ¿Qué significa eso? Que no vamos a desanimar a nadie, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo? Mostrándonos fieles en todo. Esa es la idea. Y mira lo que dice el 11 y el 12: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que va a impactar. Así que desde el versículo 2 de este capítulo, realmente Pablo comienza a escribir, a escribir y a describir la conducta piadosa de varios grupos en particular, y lo hemos estado diciendo. ¿Recuerdan ustedes? La conducta piadosa de los ancianas, estuvimos diciendo desde el principio. También vimos la conducta piadosa que debe de distinguir a los ancianos. También lo vimos, incluso la conducta piadosa de los que se debe caracterizar a las mujeres jóvenes. Y vimos también un rango bastante amplio en cuanto a las jóvenes, ¿no? Así que eso te levanta el ánimo un poquito, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? O sea, lo que describe realmente a una mujer joven es que mientras tenga movilidad y todo lo demás, pues está dentro del rango, ¿no? Y luego también, ahora nos vamos a dedicar a hablar la conducta piadosa de los jóvenes varones, o mejor dicho, de los hombres jóvenes. Y vean ustedes del versículo 6 al 8, si me quieren acompañar: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Están conmigo? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí está. Fíjate desde dónde, cómo. Aquí estamos viendo realmente, Tito aquí debe ser un ejemplo. Principalmente comienza con él. Tito es el que debe dar el ejemplo, un ejemplo particular a los jóvenes. Entonces, aunque esta porción de estos 3 versículos comienza con esta exhortación a los jóvenes, por supuesto que Tito también pertenece a este grupo. Ahí está él. Los jóvenes que fueron alcanzados por la predicación de la palabra, o mejor dicho, el ministerio de Pablo, fueron Timoteo y él, ¿no? Y bueno, ahí está. Cuando Pablo escribe esta epístola, probablemente Tito tenía entre 31 y 32 años aproximadamente, entre 31 y 32 años. Y él se convierte como el ejemplo vivo de lo que estos jóvenes debían ser. Así que tal vez podríamos dividir estos 3 versículos en tres puntos también. Podríamos ver en primer lugar la exhortación, y luego en segundo lugar el ejemplo, y podríamos ver también en tercer lugar el impacto. Entonces ahí vean ustedes: exhortación, ejemplo e impacto. Eso es lo que debe presentar Tito a la audiencia original. Siempre andamos pensando precisamente en eso, ¿no? Entonces el primero, versículo 6, es la exhortación. Mira, dice la palabra exhorta a sí mismo. Bueno, en la Biblia de las Américas, como ustedes sabrán, comienza con a sí mismo. Es simplemente una palabra de transición, y yo también ya se los había mencionado, una palabra de transición que introduce una nueva categoría o un nuevo grupo. Ahora Pablo se dirige particularmente a los jóvenes, así como los demás grupos han sido llamados a demostrar características específicas de cómo ser en esta vida. Básicamente de piedad, básicamente de santidad. Ahora los jóvenes de la misma manera, a sí mismo, y deben comportarse de cierta manera. En este caso, Tito es llamado particularmente a enseñar y a ejemplificar esos aspectos que identifican o deben identificar a los jóvenes. Como lo hicimos con las mujeres jóvenes, tenemos que contestar la pregunta:
clave, ¿no? ¿Qué tan joven es esto de joven, no? O en otras palabras, ¿sí? ¿Qué tan joven es esto que dice aquí, no? A los jóvenes que están ahí. Bueno, miren, así como las mujeres se sintieron halagadas con la descripción amplia y generosa de la juventud por esta palabra, ¿no? No es precisamente por lo que yo quiera ampliar el rango, no es realmente eso, sino que ahí la palabra joven es amplia, en realidad. Pienso que también con los varones también podemos ver esa amplitud de rango, para que también se sientan ustedes halagados y confortados al respecto, ¿no? Entonces fíjense, para Pablo y prácticamente en esa época de la sociedad, el término general, así como el caso de las mujeres, la descripción de un hombre joven podría ampliarse a un individuo que tuviera de menos 60 años. O sea, en términos generales, de 60 para arriba, pues ya casi está aquí señalando a los que ya tienen tarjeta de INSEM, ¿no? Ya cuando tienes tarjeta de INSEM, ya como que estás fuera de aquí, ¿no? Pero mientras tanto, había ciertos jóvenes y había ciertos subgrupos aquí que podemos ver de esa gran categoría. Había jovencitos, había jóvenes de edad más o menos media y había jóvenes que ya habían llegado a la madurez. Y en este sentido es para todos que no pasen de los 60. Ahora, si tienes arriba de 60 años, obviamente, pues aunque ya no pertenezcas a este grupo, hay principios muy importantes y elementales de la palabra de Dios que es importante que los apliques a tu vida. ¿Hecho? Ya no dicen hecho, ustedes dicen amén, ¿verdad? Bueno, pues no oí ningún amén, pero pues bueno, ya llegará su momento en que entonces puedan decir amén. Así que disfruten esa amplia, generosa descripción de jóvenes que aquí se describe. Sin embargo, miren, un hombre joven, por supuesto, enfrenta situaciones distintas. Bueno, cada nivel, ¿no? Podríamos decir que enfrenta situaciones, problemas y peligros muy especiales en cuanto a las edades que hay. En un sentido real, estos peligros son más intensos, por supuesto, en jóvenes más jóvenes, ¿no? Ellos están viviendo etapas como la siguiente, los más jóvenes, ¿no? De negligencia, de apatía, de desinterés, de flojera. La verdad. Especialmente en los adolescentes, ¿no? Tú ves eso, especialmente cuando crecen en un ambiente donde todo se les da, donde todo se les brinda. Cuando muchos padres tienen la idea de que, yo le doy a mi hijo que nada le falte a mis hijos. ¿Qué concepto es este? Que nada les falte a sus hijitos. Y son sus consentidos y se vuelven buenos para nada, donde no tienen el valor de levantar ni el plato en el que comen. ¿Qué tipo de personas estamos formando ahí? Y esos finalmente llegan a crecer y no saben pegarse un botón ni clavar un clavo donde se necesita porque ya se lastimaron o se dieron en el dedo, ¿no? No saben hacer nada. Hay buenos para la computadora, ¿no? Híjole, pero les tupen ahí bien hermoso, ¿no? La tableta la manejan y uno está ahí. ¿Qué pasó aquí? Pero ellos, lo digo por mi nieto a los 4 años, no sabe hablar, pero le tupe aquí a la tableta. ¿Será bueno eso? Miren, nacen cansados. Nacen, todos ellos, aunque así fueron educados, ellos creen que todos se lo merecen. Muchos de ellos viven etapas de carácter muy ambivalente, muy voluble, muchos de ellos y hasta bipolar en cierto sentido. Ellos mismos no se entienden ni se dan a entender y por supuesto es una etapa difícil de lidiar, aunque cuando lo están viviendo ellos mismos ni se dan cuenta. No lo reconocen, es más.
Otros de los peligros a que se enfrentan es cuando se les da demasiada libertad. Demasiada libertad, de veras. Cuando se les permite al joven que salga, o sea, que salga de la influencia del hogar demasiado temprano, ¿no? Y se van rápido con sus amigotes, no tienen restricciones de ningún aspecto, no se les especifican las reglas del hogar, no reciben instrucción, rompen las reglas, las desobedecen. Les dejamos las riendas sueltas, como decimos, y hacen lo que quieren. En otras palabras, salen con la suya sin sufrir las consecuencias de la desobediencia y por lo tanto se crían así. No les establecen la disciplina, por lo tanto creen que todo lo pueden hacer sin hacer caso de sus padres. Y no les dan nunca, Hay veces que yo veo a los padres que no les dan a sus hijos y creen que 8 o 9 años, ya no se les puede. ¿Qué? Si ahí es cuando debes de darle, pero sabroso. Y agárratelo y llévatelo al baño. Aunque pegue de gritotes allá arriba, adentro, ¡paz! Ándale. Mira, obviamente no lo hacen aquí, Muy raro es el que agarra a su hija o su hijo y se lo lleva al baño y le da. Pero ¿cuántos lo merecen? ¿Cuántos lo necesitan? De verdad. Este tipo de juventud está enfrentando una época de fuertes problemas en su vida, en su carácter, en sus ambiciones de orgullo, de confianza ingenua en sí mismos. Incluso tienen un sentido de invencibilidad. Se creen que lo van a saber todo, lo hacen todo muy bien. Pero este sentido es totalmente imaginario. Bueno, ¿y saben por qué? Porque no han sido probados lo suficiente, no tienen la experiencia. Ellos creen que todo lo saben y hasta dicen, ¡ay, qué sabe el viejo, hombre! Ya está ruco mi papá. No sabe la nueva onda, la onda suave acá, distinta. Tú ya estás bien ruco, jefe. Nomás porque me faltan unos cabellitos aquí. No, todo nos falta. No me veas así, Elías, por favor. Bueno, siempre me agarro con Elías cuando tengo que decir algo respecto a la edad. Pero tengo que estar ya callado. Bueno, así están pasando ellos. Así están pasando esta etapa tan difícil. Por eso es como, aquí lo que está diciendo Pablo es como si dijera, mira, Tito, exhorta a los jóvenes, y vean el primer punto, a ser prudentes. Ser prudentes, por favor. Ahí está en el versículo 6, la palabra exhortar es la palabra parakaleo, significa colocarse al lado de alguien, para alentarlo, para fortalecerlo, para instruirlo, para aconsejarlo, para estar ahí con él, guiarlo, dirigirlo, amonestarlo, servir de influencia. Tú tienes que ser un padre que seas influencia para tu hijo. Si no eres eso, mira, qué pena me da, qué pena me da. Tito tenía que ser aquí, tenía que venir y colocarse junto a los jóvenes, en particular es eso, el punto, junto a los jóvenes, al grupo al cual él pertenecía, él mismo pertenecía y tenía que servir como ejemplo, exhortándoles y alentándoles y a ser prudentes. Ahora ni los jóvenes aceptan la exhortación actualmente. ¿No? Bueno, ni los grandes, ya. Exhortas a alguien y, no, ¿por qué? No, se resisten. En lugar de tomar una actitud de humildad y de decir, voy a considerarlo. Yo creo que sí. No, se resisten. Y hay jóvenes así, tienden a resistirse. Qué terrible. Y eso es falta de prudencia también, entra dentro del rango, ¿te das cuenta? Entonces la misma palabra que ya hemos dicho varias veces desde el 2, que las ancianas sean sobrias, de los ancianos, sean prudentes también.
Vean en el versículo 5 también, las mujeres a ser prudentes, ¿lo estás viendo? Y luego en el versículo 6, prudentes. Y luego en el versículo hasta el 12, enseñándonos a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En realidad, es la vida de una vida justa, sobria y verdadera, ¿no? Entonces, el versículo 2 se traduce como sobrio. La idea es desarrollar y cultivar el control de uno mismo. O sea, yo no puedo hacerlo con un joven si yo mismo no lo soy. Me acuerdo cuando mi papá me exhortaba, no era creyente, gracias a Dios sé que está en la presencia del Señor, pero mi papá me exhortaba y agarraba con la copa así. Nunca en tu vida esta copa será la perdición de tu vida. Salud, compadre. Bueno, está bien, ¿no? Imagínense cómo crecí, ¿no? Bueno, crecí en sentido humano, espiritual. Te rías, Elías, vas a ver, ¿eh? Lo que pasa es de que en ese sentido toda la vida me han agarrado de botana, ¿verdad? Pero no me importa. Aquí lo importante es ver la palabra de Dios y de verdad encontrar la estatura de la plenitud, ¿no? Y la estatura espiritual, pues ahí es donde realmente buscamos constantemente eso, ¿no? Entonces ahí está, ¿ves? Sobrio, cultivar el control de uno mismo, el equilibrio, el discernimiento, el juicio, y estas características no son comunes en los jóvenes del rango que les comento. Están siendo tentados por los apetitos de la carne todo el tiempo. Todos los jóvenes, todos los hombres estamos siendo tentados en ese lado. Tenemos una debilidad terrible, ¿y saben por qué? Porque no nos hemos comprometido a la palabra de Dios. Olvídense de que si están apabullados por los medios difusivos, por la televisión, el cine, el internet, sobre todas las cosas. Eso no importa. Los bombardeos no importan si tú estás protegido con la verdad. Eso es lo que cuenta. Pues si nunca lees la Biblia, más que cuando vienes aquí la lees en el devocional y a la hora de predicar, pues perdóname, pero ¿qué protección tienes? No la tienes, hermano. Mira lo que dice aquí en 2 de Timoteo, un poquito para atrás, en el 2:22. Es una exhortación similar. Capítulo 2, versículo 22 de 2 de Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Ve, pasiones juveniles ahí estaban. Sé prudente, le está diciendo Pablo. Ten control de ti mismo, de tus pasiones juveniles, de esas que te venían arrastrando y que todavía pueden ahí asomarse a la puerta y tocarte ahí al corazón. Los jóvenes tienen que aprender a ser piadosos, aprender a tener ese control. Esto también quiere decir que nosotros como padres tenemos que criar a nuestros hijos proveyéndoles de dirección y control constante. De tal manera que cuando ellos crezcan, ese control por lo cual los estás instruyendo los puedan ellos concretar, consumar, establecer firmemente. Pero si tu vida carece de control de tus pasiones y estás viendo la televisión y se te van los ojos ahí y hasta yo criticaba a los padres de familia y están con sus hijos viendo la televisión y le hacen ¡oh! Y ven algo ahí de tentación. ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? Permites ahí canales horribles. La televisión los tiene controlados, ¿eh? En lugar de que controlen ellos la televisión,
Ellos tienen controlados la televisión. Perdón, la televisión los controla a ellos. Y ese es el problema. Ese es el problema. Si no tienes control, ¿cómo esperas que tu hijo crezca con convicciones? Si nuestro mayor anhelo es de que ellos estén en la fe, vivan en la fe, se entreguen a Cristo. ¿Dónde están tu ejemplo? Aunque me digas, no, pues ellos son salvos. Mira, o nacieron en cuna cristiana. Mira, ese concepto, olvídate. Tus hijos son tan pecaminosos como tú cuando no eras cristiano. Así que ni los sobreestimes, por favor, porque a lo mejor ni creyentes son. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se han convertido? ¿Por qué? Por tu testimonio. Pésimo en la casa. Por favor, tenemos que entenderlo, hermanos. Vean el segundo ejemplo aquí. El segundo es ejemplo, precisamente. El segundo punto, ellos tienen que aprender y tú tienes que ser ejemplo, enfáticamente, presentándote tú en todo como ejemplo, dice el versículo 7. ¿Lo estás viendo? De buenas obras, ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahí está lo que estamos diciendo. Ya me adelanté un poco realmente a este punto, pero ¿qué importa, no? Finalmente, aunque sé que tienes luchas, yo tengo luchas y estamos ahí batallando constantemente, pero aquí mira todo lo que dice. Tú es una palabra enfática aquí y realmente introduce un nuevo punto. Los jóvenes tienen que aprender a traer bajo control todo en sus vidas. Y Pablo está hablando aquí de equilibrio espiritual y saber cómo manejar prudentemente todos los peligros y tentaciones que los rodean. Por supuesto que Tito debe proveer ese ejemplo de esa vida equilibrada. De hecho, Tito aquí tenía que exhortar a los jóvenes a ser prudentes y demostrar a los jóvenes cómo ser prudente. O sea, tú me puedes enseñar mucho, pero si tu vida misma no me lo está mostrando, mira, por favor, eso queda en el suelo. Porque en realidad uno puede aprender a ser prudente, pero aprendes la técnica, es decir, en teoría, pero en práctica, ¿qué? En otras palabras, tienes que observar a otros a ser prudentes también, ¿no? Entonces, Tito era un ejemplo de la prudencia y Pablo lo sabía, y cualquier exhortación que carece de ejemplo en realidad se convierte en lo que hemos llamado hipocresía. ¿Quieres pertenecer a ese rango? Bueno, adelante, ¿no? Tito no tenía simplemente que exhortar, tenía que ser un modelo a seguir. Obviamente ya lo dijimos y lo estuvimos diciendo aquí en la clase hace un momento, de que el modelo específicamente es el de Jesucristo. Es el único modelo que seguimos, es el único patrón que tenemos que seguir. Ni siquiera te pone a Pablo, ni a Pedro, ni a Moisés, ni a ningún patriarca. Es Cristo el modelo a seguir. Tienes que ser como Cristo. Es interesante notar que la exhortación, entonces, sin ejemplo, jamás enseña a hacer lo que está bien, sino que haces a hacer lo que está mal. Por muy bien que enseñes, si tu ejemplo es, si no tienes ejemplo, pues, ¿sabes qué? Se queda todo acá en la mente. Y por eso muchos creyentes, como no lo ven en sus líderes, no lo sé, ¿verdad? Pero así pasa. No lo ven en nadie, pues obviamente sus vidas carecen de sentido espiritual verdadero. Entonces, exhortar sin ser modelo enseña lo opuesto. Fíjense en Mateo 23, aquí hay algo que llamará tu atención y te va a gustar este punto, ¿no? Y aunque te duela un poquito, debes reconocerlo. Mateo 23, noten aquí en el versículos del 1 al 3. Mira lo que dice: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo.
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso? Qué terrible. El problema no estaba en su instrucción, realmente. El problema estaba en su ejemplo. Ahí está lo peor. Pero qué interesante que el efecto de esa exhortación sin ejemplo, mira, se menciona en el versículo 13, dice aquí, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Nota esto, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué terrible, ¿no? ¿Lo ven? Su testimonio era tan pésimo que no dejaban, ellos no entraban ni dejaban que otros entraran. Qué terrible. La gente seguía su ejemplo en lugar de su exhortación. ¿Por qué? Mira lo que dice en el 15. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, ¿no? Y una vez hecho, ¿qué? Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí está. Ejemplos terribles. Qué terrible, ¿no? Entonces la instrucción hipócrita daba como resultado seguidores hipócritas. Y aún más perversos que ellos. Eso es lo que sucede. Eso nos debe hacer temblar, hermanos. Mira, Santiago 3:1, no lo busques, dice, no hagáis, ¿qué? Maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación. No os hagáis maestros de vosotros. Mira, el punto aquí es de que te haces maestro, lleva consigo el ejemplo verdadero. Si tú te gusta enseñar y quieres exhortar a tu familia y bla, bla, y todo, pero si tú no haces nada, tú no sigues los pasos de Jesús, pues ¿sabes qué? Los vas a hacer más hijos del infierno que todos los demás. No es así, hermanos. Tu ejemplo deja de ser efectivo cuando tu vida carece, o mejor dicho, tu enseñanza queda cancelada si tu ejemplo es pésimo. Ahí está. Estás llevando a la gente al infierno, o está cerrando a la gente las puertas, vacunándola incluso contra la verdad. Muchos chavillos crecieron así en mucho tiempo, viendo en sus padres y en sus líderes un pésimo, terrible, un pésimo ejemplo. Terrible. Y ellos no tuvieron convicciones. Mira, gracias a la enseñanza y lo que el Señor ha hecho, pues ha levantado jóvenes con convicciones, fuertes convicciones. Gracias a Dios también. No quiero todo echarlo a la basura, o sea, tirar el agua con todo el niño, ¿no? No. Sé que hay jóvenes que han seguido la palabra de Dios y están luchando con sus vidas. Pero también tienen que seguir perfeccionándose día con día, ¿no? Y yo muchas veces les digo a los varones, ¿sabes por qué no se convierte tu familia? Por ti. ¿Sabes por qué no se convierte tu esposa, tu esposo? Porque posiblemente no estás dando un ejemplo verdadero. Se los digo de verdad. Cuando Pablo instruía siempre estaba con ese ejemplo. En Hechos 20:35, donde Pablo se refiere a la instrucción del Señor Jesucristo, que dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿se acuerdan? En ese sentido. Pero Pablo, como apóstol, podía simplemente haber limitado su exhortación a esa mera instrucción, porque les había dicho antes, mira, vamos a Hechos 20:33. Ay, perdón, todavía no llego yo acá. Luego que se pegan las páginas. Mira lo que dice aquí.
Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí estaba la ética, ¿no? Ahí estaba el ejemplo. Lo que él decía lo respaldaba con una conducta piadosa, una conducta apropiada, digna de imitarse. Él es el único que ha dicho eso. En 1 Corintios 4:16 decía: por tanto os ruego que me imitéis. En 1 Corintios 11:1, ustedes se acuerdan, ¿no? Lo mismo, vuelve a repetir esta exhortación: sed imitadores de mí como yo de Cristo. No lo dejó hasta la palabra mí, ¿no? Ahí, no, como yo de Cristo, así como yo de Cristo. Podría decir eso porque era un ejemplo vivo de lo que predicaba. En otras palabras decía: lo que yo digo lo practico, así que síganme. ¿Tienes tú esa seguridad? Bueno, es difícil. Tal vez ni yo, ¿verdad? Pero es difícil, ¿no? Ahí está el ejemplo del liderazgo, del ministerio. Entonces, no es opción. Es crucial y Pablo sabía esto. Por eso, él aquí termina diciendo en el mismo versículo 7, aquí en el 2:7 dice: en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Esto mismo le dice Pablo a Timoteo, aquí en 1 de Timoteo, en el capítulo 4:12. Mira lo que dice aquí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, otra vez ahí, de los creyentes. Fíjate, ni siquiera le habla de la enseñanza, sino simplemente le dice que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¡Wow! ¡Qué compromiso tan grande! Otra vez un pastor joven y una exhortación a ser ejemplo. Ahora, volviendo a Tito, la palabra ejemplo, aquí en el 2:7, es importante. Porque dice también, ¿por qué dice también eso ahí? Porque es la palabra tupos en el original griego. Y es interesante y se refiere de una manera literal a una marca o impresión dejada por una pluma al escribir, una especie así como, o de una espada o de un martillo al dejar marcado algo. Tupos, ejemplo, como un golpe. Es como en Juan 20:25, cuando Tomás no creía hasta que no viera al Señor, ¿no? Y entonces ahí estuvo la señal, el tupos de los clavos en sus manos, para describir la huella que se dejó aquí clarísima en las manos de Jesús y en el costado. Eso es la idea, dejar una huella, un molde, un patrón, un modelo que otros puedan seguir, hermanos. Miren las grandes riquezas que tenemos de tantos líderes y tantos hombres de Dios, los piadosos hombres puritanos. Han dejado un legado tremendo. Hombres de Dios como Jonathan Edwards, como Spurgeon, como incluso sé que MacArthur lo va a dejar así. Hasta la posteridad, porque dejó grandes ahí notas tan importantes que estudiar todavía. Entonces ese es un ejemplo. Pablo lo decía y también hay hombres que lo dijeron. Yo recuerdo cuando comenzaba a ir a Grace, allá donde está el hermano MacArthur, el primer amigo que tuve ahí fue Tolopilo, y Tolopilo me decía a mí: ¿sabes qué? MacArthur no creas que predica por predicar, él lo conocemos muy bien y es un gran ejemplo para nuestras vidas. Ay, tú decías: wow, man. Mira toda la carga y todas las notas y toda la riqueza que ha dejado. No estoy sustituyéndola por la palabra de ninguna manera, pero nos ha dejado muchas cosas muy bellas que estudiar y que aplicar a nuestras vidas. Entonces, ejemplo de buenas obras es lo más importante. El tercer punto que vamos a ver en el versículo 7
7 también es importante ver que es impacto. Dice ahí mostrando integridad y seriedad. Creo que hasta aquí es donde lo vamos a ver. Hasta aquí. Lo mencionamos un poquito antes, pero es hasta aquí. Impacto. Porque podemos ver aquí que la palabra integridad es la palabra aptoria. Toria, TH. Significa incorrupción. Incorrupción, mostrando integridad. Es incorrupción, habla de conducta. Y Pablo está diciendo que en lo que concierne en la enseñanza, vívela sin corrupción, es lo que está diciendo. Enseña la doctrina, respaldando esa doctrina con una obediencia, la obediencia incorrupta. Entonces eso es vivir mostrando integridad, eso es realmente como uno debe vivir, como uno debe de proyectar, como uno debe de enseñar. Lo que nos enseña lo respalda con una conducta que no tiene defecto. Ese es el impacto. Hay que ser incorruptible, íntegro. Por eso decía yo a la hora de que prediques el evangelio, ¿no? Tú vas a llevar el evangelio a los tuyos, primeramente a tu familia, ¿no? A los que están más cerca, a tu Jerusalén, por decir así. ¿Y qué haces? Nomás la predicas por predicar ahí. Por mucho que sepas, tus palabras no van a tener respaldo. Y así los jóvenes tienen que entender que la vida cristiana es una vida ejemplar. Vida ejemplar. El Salmo 119, que muchos de ustedes han de saber, hay 2 versículos ahí que nos van a ayudar a entender. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Lo que dijimos en el estudio, ¿no? También lo dijimos, ¿no? Es como si dijera, ¿cómo conservará puro el joven? ¿Cómo se va a conservar puro el joven? Vamos a ver ese salmo y vean ustedes que también hay ahí otro muy importante. El Salmo 119, en el versículo 10 y 11, mira lo que dice. Con todo, bueno, el 9 ya lo leímos, el 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, dice ahí. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Ya. Pero guardarlo no significa que le metas candado, por favor. No le metas combinación ahí. Déjalo abierto el candado. ¿No es cierto? Ahí está. Una vida congruente que no solo conoce la sana doctrina, sino que vive sin corrupción. Eso es vivir con integridad, hermanos. La Biblia no es tolerante con los jóvenes por el hecho de ser jóvenes. Pues mira, algunos dicen, bueno, pues es joven, hay que aguantarlos, hombre. Hay que tolerar lo que hacen. Cuando éramos jóvenes, ¿no andabas tú así? ¿No eras igual de loco? Y tú dices, pues sí. Hasta peor, ¿no? A lo mejor. Hasta eras peorcito, ¿no? Pero ¿sabes qué? La Biblia no tiene esa actitud para con el joven. En otras palabras, el ser joven no se constituye en una excusa para pecar. A lo mejor esta plática lo hubiera dado allá en alguna de las conferencias de jóvenes. Miren, si un joven guarda la palabra de Dios como debe ser en su corazón, entonces puede vivir una vida íntegra. Puede vivir una vida prudente, una vida sana, de acuerdo a la enseñanza. También Pablo dice que puede ser ejemplo en seriedad, si regresas acá al mismo versículo. Integridad y seriedad, ¿lo estás viendo? La última frase, la última palabra. Y eso, ¿qué significa? ¿Qué es esto de serio? ¿Qué quiere decir? Que nunca se van a reír y que van a estar así con sus caras largas, así de palo. No significa eso. No quiere decir eso. Claro que puede reírse, disfrutar el humor, no es pecaminoso, es lindo. Yo estaría en una tremenda dificultad. A mí me encanta reírme, ¿no? Por supuesto.
Dios nos hizo, nos crió con la capacidad de reírnos, y reírnos está bien, pero incluso es un don que Dios nos da, lindo, ¿no? ¿Verdad? Pues, ¿qué tiene, no? Te ríes, pero cuidado de lo que te ríes, ¿no? Cuidado con lo que te ríes. Porque ahora se ríen nos reímos a veces de esta tontería, ¿no? Y también, desgraciadamente, hay muchos que se ríen de cosas malvadas. Ese es el problema. No es cuestión de reírse de todo, hay momentos para reírse. Eclesiastés 3:4 lo dice, ¿no? Hay momentos para llorar, hay momentos para reírse, hay momentos para esto, para lo otro. No es cuestión de reírse nomás por reírse a lo tonto, ¿no? Sino ya como estás como medio lelo, ¿no? Medio los hermanos lelos, ¿no? Ya de repente, ya de todo, ¿no? No, Pablo dice que los jóvenes tienen que aprender a ser serios cuando deben ser serios. Y reírse cuando están en un lugar en el momento apropiado. El versículo 8 dice algo importante aquí. Pablo agrega esta característica final al ejemplo, que es que, dice Pablo, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, la primera frase, la palabra sana e irreprochable. Aquí Pablo no está hablando de una doctrina sana, quiero decir esto, sino de una forma de hablar sana. Palabra sana. Una forma de hablar. Lo que sale de la boca. La conversación de Tito. La conversación que tienes. De hecho, Tito poseía una doctrina sana. Lo vimos desde el versículo 1 y de este capítulo. Y para escoger ancianos que eran sanos en la fe, sanos en la doctrina, tenía que escoger y distinguir y discernir quiénes eran realmente los que aquellos eran los apropiados y los que tenían las características apropiadas para ser ancianos, ¿no? Aquí no iba de dedazo, ni de simpatía, ni de amistad. No, tenía que tener características, ¿no? Pero está diciendo que, no está diciendo aquí que profesan, palabra sana es profesar doctrina sana. Significa que lo que hablas, lo que enseñas, lo que dices, sea realmente sano. Digo, lo hemos visto, incluso lo dije también, eso sí lo recuerdo, lo dije en las malas palabras cuando vimos la conferencia, ¿no? Vimos ahí cosas importantes. Vean Efesios, por favor, en el capítulo 4:9, Efesios 4:29, perdón. Mira lo que dice aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí está. Y si vas a Colosenses también, aquí en Colosenses también en el capítulo 4, vean también lo que dice en el versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es importante saber cómo vas a responder. No responder a lo loco ahí, nomás porque no quieres aparentar o no quieres dar a conocer cierta ignorancia o no te quieres dar a conocer como que no sabes nada. No, ¿cómo voy a quedar yo así? Pues, puro orgullo, ¿no? Pues, mejor preferible decir, pues, no sé, ya, punto. ¿No? Pero hay quienes contestan abruptamente y quedan hasta mal. Entonces, la forma de hablar tiene que ser sana, de modo que sea irreprochable, que nadie pueda decir qué bonita boca tiene este cuate, ¿no? Mira, nomás es cristiano y mira cómo está hablando, ¿no? Y es importante, hay una bola de tonterías que se hablan y pues vale la pena recapitular nuestra vida, nuestro modo de hablar. Eso es importante. Así que entonces, en resumen, vemos que los jóvenes, cada varón de Dios debe estar involucrado en obras buenas, excelentes, práctica
excelente. También tenemos que vivir de acuerdo al estándar de la palabra de Dios. Tenemos que tomar la vida como algo serio y evitando ser frívolos, etcétera, etcétera, todo lo relacionado a la forma de hablar. Tenemos que hablar de tal manera que nuestro lenguaje edifique y otros también, y nuestros hijos y nuestra gente cercana se sienta realmente ministrada por ti. Profesas una relación con Cristo, pues demuéstralo, ¿no? Y nuestras palabras deben ser tales que no encuentren ningún reproche al respecto. Esto es lo que un hombre joven debe buscar y demostrar progreso a esas actitudes. Y sabes, Dios evalúa a un hombre por lo que es, no por su posición, y como lo dije antes, no por su dinero, no por lo popular que sea, ni por lo guapo que sea, ni lo bien vestido, ni nada de eso. Obviamente a veces es importante también tener una buena apariencia. No estoy hablando de elegancia, estoy hablando de una buena presentación. Y es lindo, ¿no? Ver personas así, son jóvenes, pero están bien presentables, ¿no? Entonces, bueno, pero lo importante es la forma de hablar. Lo importante es cómo estás comunicándote. Y para resumir, vamos a Eclesiastés, mira. Y tú te acuerdas de este pasaje, lo recuerdas muy bien. Un poquito antes de Cantares, en el capítulo 11, 9. 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mira, no se espanten, lo que está aquí Salomón diciendo es que debemos y podemos disfrutar la juventud. Bueno, los que están disfrutando la juventud, qué lindo, ¿no? No hay nada malo en celebrar esta época de tu vida, las metas, los anhelos, las emociones, todo eso que está ahí encerrado en la juventud, ¿no? Lindo, ¿no? Es realmente lindo. Las aventuras propias de la juventud, de una juventud sana, que se sabe divertir de una manera sana, linda. Qué padre, qué hermoso, realmente. Cada uno de nosotros podemos recordar muchas cosas tan lindas cuando éramos jóvenes, ¿no? Qué hermoso. No hay nada malo en eso. Dice Salomón aquí, dice, disfruta tu juventud, pero, ahora sí que viene el pero, ¿no? Recuerda lo siguiente, que todo va a venir en una evaluación. Todo va a ser traído a juicio. Todo lo que hagamos, todos. En otras palabras, va a llegar el día en que tendrás que presentarte del juez supremo, el juez de gloria supremo, y vas a rendir cuentas de tus hechos, querido joven. Así que busca la manera de alegrarte en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales que digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que vengan los días realmente difíciles y empieces a padecer y empieces a venir malos días, y entonces sea trágico para ti. Entonces, que tus hechos, tus motivaciones, tus impulsos, tus pensamientos, tus goces, que hayan sido buenos y hayan sido de acuerdo al estándar de Dios. Porque si fueron lo contrario, vendrán. Bueno, imagínate, vamos a dar cuenta de lo bueno y lo malo aún. Dios no desea quitar el gozo de la juventud, pero es una época preciosa, pero tenemos que recordarles que no dura mucho. Y déjenme decirles que a mí la juventud se me hizo larguísima. Y como que dice, y ya pasa el tiempo y ya como que ya todo está más rápido, ¿no? ¿No es cierto? Se te van los días de repente, ¡uy! Y ya, como tenía yo aquí una tía que venía con mi mamá, y le decía yo, tía, ¿cómo estás?
Yo bien, nomás que cuando me veo en el espejo digo, ay, Dios mío. Esa es la cosa. Vienen las canas, vienen las arrugas, viene la panza, viene todo lo demás. ¿Y qué? Acuérdate de tu Creador antes. Así que vive tu juventud prudentemente para cuando venga el tiempo de la vejez, mires para atrás y digas, pues gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me dejaste vivir pues de acuerdo al estándar de Dios. Y si no, pues a ponerte a cuentas. Algunos van a llegar a viejos, van a mirar atrás y van a lamentarlo todo. ¿Sabías eso? Muchos van a mirar atrás y no van a ver ese tiempo como algo agradable, sino como algo triste de la vida y que no debe ser así, ¿no? Tito nos da una buena razón para hacer una vida prudente. Ya voy a terminar, vean el versículo 8, aquí. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Mira, ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto como uno de los propósitos de la epístola, pero habría que explicar que el adversario es aquel que se opone al evangelio, a que vivas una vida ejemplar. Él se está oponiendo, se opone. El que es hostil a la fe cristiana es el adversario. Una vida ejemplar como la que Tito tenía que enseñar y ejemplificar a los jóvenes o a toda la iglesia en particular, pues es lo que estaba en contra del diablo, ¿no? El diablo se oponía a todo eso. Y el punto es dar un testimonio que esté de acuerdo a esto, esté de acuerdo a su bendita palabra. No importa que el diablo se oponga, ¿no? Y finalmente un día vendrán los días cuando él se avergonzará delante de Dios. Cualquier adversario se va a avergonzar. Porque no hay nada legítimo en el que puedan apuntar hacia nosotros. Siempre y cuando tú camines en integridad y verdad y en prudencia, lo que hemos visto acá. Ahora, este es un hombre joven que Dios usa. Fíjense, es la extensión de su reino. Estamos hablando del evangelismo. Un hombre prudente, un hombre controlado, que vive haciendo lo bueno, un hombre que vive en la doctrina, que predica, que demuestra una actitud, con su actitud una seriedad estable, permanente, que no es ambivalente, no es voluble, no en ratitos anda acá arriba y en ratitos anda allá en el suelo, ¿no? Es estable en su vida espiritual. Y entonces, ¿saben qué? Este es algo muy serio que nosotros debemos tomar en cuenta. Es una evaluación que debes hacerte todos los días de tu vida. Todos los que cubren la edad mencionada, tenemos que entender que todos estos principios no solamente son para los hombres que dice ahí, hombres jóvenes, sino también para toda la iglesia, porque son principios aquí muy claros para todos, hombres, mujeres, todos, de todas las edades. Finalmente es para todos. Ahí estamos, sin dejar de recordar que la obra que Dios comenzó en ti no la va a acabar. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Lo que comenzó en vosotros, la buena obra, la terminará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, todavía, como les decía en mi estudio, todavía Dios tiene mucho que trabajar contigo, mucho que perfeccionarte, mucho que obrar, siempre y cuando le permitas a Él, porque tú puedes también ser un obstáculo terrible para su obra. No lo dejas terminar su obra. No le permites terminar lo que Él comenzó contigo. Y uno mismo eso obstruye los elementos. No sé si me explique. Uno mismo está deteniendo lo que Dios quiere hacer contigo. Muchos le han hecho eso por muchos años. Déjale obrar. Deja que obre el Señor en ti. No importa si te duele. No importa si padeces. No importa si eres digno de oprobio de tus enemigos. No importa
lo que pase con tu vida. Déjalo terminar su obra en ti. Oremos, mi Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tenemos que recordar que no solamente en los días de nuestra juventud tú obras, Señor, así, sino también en los días de nuestra vejez y en los días de nuestra madurez y en todas las edades sigues obrando. Padre, te agradecemos porque en esta breve exhortación en cuanto a los varones jóvenes, tú, Señor, sigas obrando en ellos, sigas obrando en nosotros también. Y, Señor, te pedimos que si hay algo aquí que debamos confesar, que lo hagamos. Si hay personas que todavía, Señor, no han avanzado por esos obstáculos que han puesto, por ese freno que han puesto, esa barrera que han puesto para que tú no obres, Señor, que te pido que esta tarde ellos, Señor, la rompan definitivamente, para que tú obres, Señor, para que tú desarrolles firmemente lo que tienes desarrollado en su vida. Padre Celestial, te pido que mientras tanto seamos honestos en confesar que muchas cosas todavía, Señor, tú tienes que obrar, y que seamos honestos para reconocer nuestras imperfecciones y nuestras carencias y nuestros pecados y buscar cambiar, y te honremos tu nombre y adornemos la doctrina del Señor, nos sometamos a ti, Señor, y que entendamos que tú, solamente tú puedes hacernos cambiar. Nadie puede hacerlo más que tú, eterno Dios. Te pido por todos estos jóvenes que están aquí, para que obres en ellos, y si hay alguien que todavía no te tiene, si hay alguien que todavía se resiste a lo que tú quieres mostrarle, si él es llamado, te pido, Señor, que lo traigas en arrepentimiento y fe, y esta tarde pueda él o ella arrepentirse de sus pecados y tener una nueva vida y comenzar así de una manera distinta. Cámbianos, Señor, ayúdanos a entenderte y aplicar todo el consejo que está presente en tu bendita palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo.